Complacidos una vez más de estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TVO en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al ingeniero César Ron. Él fue asambleísta del Ecuador. También fue ministro de Obras Públicas en el gobierno del señor Guillermo Lasso. Gracias por estar con nosotros aquí en este espacio de opinión. Es necesario, con personas de experiencia, de conocimiento, conocer cuál es la situación del país. Estamos ya abocados a una campaña preelectoral, vendrán las elecciones al inicio del 2025, pero ¿cómo ve usted el panorama político? Gracias, Fernando, un gusto enorme estar aquí. El país está complicado, no ahora, hace mucho tiempo. Y está complicado porque no hay cambios, porque no hay reformas, porque no solo el problema grave de la delincuencia organizada que afecta el desarrollo normal del país y la economía. No hay crecimiento económico, no hay recursos, no hay ajustes, no hay racionalización del gasto, no hay racionalización de todos los subsidios, no hay racionalización de sueldos y salarios en el Estado, no hay racionalización de todo el sistema arancelario, no hay reformas políticas. El Ecuador está así a partir de la Constitución del Montecristi de 2008. Una Constitución llena de novelerías, llena de artículos reglamentarios que dan lugar a la interpretación, cuando las constituciones tienen que ser totalmente claras y precisas y no dar lugar a la interpretación. Y cortas. Esta es la constitución segunda más larga del mundo, ¿no? Entonces tiene la novelería de los 5 poderes. Las constituciones deben ser rígidas. Claro que se acepta estas laxas, pero para nuestro país tiene que haber rigidez. Fernando, tiene que ser claro. Fíjese usted en el tema que estamos ahora de la sucesión presidencial. Efectivamente, el artículo 146 establece que a falta del presidente tiene que reemplazarlo el vicepresidente o la vicepresidenta. Pero dice ahí mismo, cuando ejerza. La vicepresidenta del Ecuador no ejerce, es vicepresidente, elegida por el pueblo ecuatoriano por votación popular, pero es embajadora del Ecuador en Israel. No ejerce la vicepresidencia de la República. Está ejerciendo ese mandato del presidente allá en una tarea diplomática de paz. Y la jefa de ella es la canciller de la República. Y cuando uno es embajador, usted no puede venir al Ecuador cuando a usted se le ocurra o cuando usted quiera. Tiene que pedir permiso y autorización a la Cancillería, a su jefe, al canciller. Y si el canciller no le autoriza, usted no puede venir al Ecuador. ¿Cree usted entonces que podría el presidente no considerar a la vicepresidenta porque está en esas funciones y él pedir a un ministro que asuma ese encargo? Yo creo que eso es lo que va a ocurrir en enero del próximo año. Porque aquí los constitucionalistas se han llenado la boca de análisis de que la sucesión es con la vicepresidenta. Sí, así es. Si falta el cargo por alguna razón el presidente, le tiene que suceder la vicepresidenta. Fíjese lo que pasó en el Perú. Pero si está en esas funciones, usted siempre habla y ratifica el tema de si está en funciones como vicepresidenta o no. Dice usted, ella está como embajadora, entonces correspondería a otra persona si el presidente no quiere que ella asuma la vicepresidencia. Al no estar ejerciendo la vicepresidencia, la palabra ejerciendo. Esa es la palabra y está en la Constitución, clarito dice, ejercer. Por favor, constitucionalistas, lean el significado de ejercer. La señora vicepresidente del Ecuador no ejerce la vicepresidencia, es embajadora. Cuando venga el tema de la campaña, el presidente tiene que encargar a alguien, esos 45 días de campaña, que se haga cargo de la presidencia. No es una sucesión presidencial. En este caso, la vicepresidenta ni siquiera está en el país, está ejerciendo funciones de embajadora, está fuera del Ecuador. Y por lo tanto, al no estar ejerciendo la vicepresidencia, el presidente seguramente va a encargar a algún ministro de Estado. A propósito del Perú, una analogía, cuando Pedro Pablo Kuczynski asume la presidencia, allá hay 2 vicepresidentes, uno de ellos era Martín Vizcarra, que estaba como embajador en Canadá. Cuando tiene los problemas de carácter judicial en el 2017-18, el presidente Pedro Pablo Kuczynski
Entonces lo llaman a Martín Vizcarra, que era embajador en Panamá. No es que él automáticamente vino y se posesionó como presidente de la República, porque además había otra vicepresidenta también. Usted está señalando en este caso fue más grave. Sí, porque fue el Congreso. Había que suceder al presidente. Y entonces el que tenía que suceder, de acuerdo a la Constitución peruana, es el vicepresidente, que es el mismo caso del Ecuador. Entonces el Congreso de la República del Perú llamó al embajador de Perú en Canadá, que era el señor Vizcarra, que venga, porque además era el vicepresidente y tenía que hacerse cargo, ahí sí ya definitivamente, de la presidencia del Perú. ¿Usted piensa entonces que así se va a resolver este tema? Yo creo que en eso terminará. Es un error del gobierno haberse metido en esta discusión y en otras discusiones políticas innecesarias. Había que esperar el momento simplemente. Cuando es el caso, pues, Fernando, esto es en enero. Para enero todavía falta un montón de tiempo y de agua que pase bajo el puente. ¿Qué pasará de aquí a enero en este país que pasan tantas cosas todos los días, ¿no? Porque ya en estos días hemos hablado hasta de la posibilidad de declararlo loco al presidente, ¿no? Y mandarlo a cambiar. Entonces, aquí en el Ecuador puede pasar cualquier cosa. Todo esto lo único que hace es desgastar el poder, la democracia, generar intranquilidad, cuando este es un país que tiene que tener las cosas perfectamente claras, acciones, decisiones, planes, programas para cumplir, para ir arreglando el Ecuador. Aquí no se ha arreglado nada, Fernando. Innecesarios conflictos, incluso confrontaciones como la actual entre el gobierno y la Asamblea. La Asamblea no tenía por qué tampoco llamar la atención al presidente de la República y decirle que pida disculpas a los países porque se ha referido a sus presidentes, como tampoco del lado oficialista tenía que salir esto de que le quieren declarar loco y sacarlo del poder. El Ecuador tiene otras necesidades, estas deben quedar a un costado. Puro tiro al aire, Fernando, puro tiro al aire, que lo único que hace es desgastar el poder, desgastar la imagen de las instituciones y desgastar la imagen del país. ¿Qué hemos sacado de esta discusión? Dígame a mí. ¿Todo esto aporta a la inseguridad jurídica? Además, porque entonces la gente afuera nos dice, pero estos señores andan preocupados del presidente de El Salvador y del presidente de Argentina, ¿no? Y andan preocupados del presidente de Colombia. ¿Y por qué no se preocupan de su país? ¿Por qué no arreglan los graves problemas que tiene el Ecuador? Y luego cuando sale esta cuestión con la Asamblea, porque claro, algo ha de haber, pues, para que salga todo esta comidilla de pasillos, chismes y demás. Algo ha de haber, pues, Fernando, porque las asambleas en el Ecuador no se han caracterizado, pues, por ser las asambleas constructivas en beneficio de resolver los problemas del país. Todo lo contrario. Pasan encerrados en unas discusiones bizantinas ahí en cuatro paredes y se olvidan de lo que pasa afuera y de las necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano. De ahí, pues, Fernando, dígame usted, ¿qué reforma importante ha hecho la Asamblea? Ninguna. ¿Qué reforma política ha hecho la Asamblea? Ninguna. Y nos vamos a una próxima elección, ahora en febrero del próximo año. De lo mismo, aquí no ha cambiado nada, Fernando. Vamos a elegir en primera vuelta diputados y en segunda vuelta presidente. Y ahora más diputados aún. Usted siempre ha hablado de reducir el cuerpo legislativo. Imagínese, de 137 vamos a 151, si no me equivoco. 51, no, sí. 151, Fernando. Entonces ni siquiera van a tener dónde acomodar a los diputados. Seguramente andan preocupados de ver cómo los acomodan a los diputados en el nuevo Congreso del próximo año. Y entonces en eso se pasa. ¿Y por qué no se elige diputados en segunda vuelta? ¿Por qué no se hace esa reforma al Código de la Democracia? Porque no es una reforma a la Constitución. Yo antes de irme de la Asamblea hace 3 años, cuando renuncié, yo dejé, pues, una reforma al Código de la Democracia en este sentido. Para que se elijan los diputados en segunda vuelta. En segunda vuelta, sí. Para que se terminen con los partidos de alquiler, para que no haya, pues, 70,000 candidatos en un país de este porte, para que los candidatos nacionales de los partidos nacionales actúen en el ámbito nacional y los locales en el ámbito local. Hay que poner orden a la democracia. Por eso es que el país no tiene gobernabilidad. Aquí no se arregla nada, Fernando. 5 poderes
¿Qué ha salido de estos 5 poderes? Voy a comentar brevemente los 2 poderes nuevos, pues, los novelerescos. No, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un antro de corrupción, de lucha por el poder, que cambian a los presidentes como cambiarse de zapatos, ¿no es cierto? ¿No? Y que no saben dónde están parados. Y después vamos al Consejo de la Judicatura, pues, y vamos al poder electoral, que no hay manera de cambiar, a los directores, delegados, representantes del pueblo en las elecciones. Ya están con funciones prorrogadas, aquí en el Ecuador están con funciones prorrogadas todos los altos niveles del Estado, Fernando. ¿Y por qué no se cambia? ¿Por qué no se renueva? Entonces la pregunta de fondo es, ¿cómo se arregla esto? ¿Cómo se cambia? Esa es la pregunta que sin duda los televidentes quieren escuchar una respuesta. ¿Cómo se cambia esto? Vea, Fernando, aquí era un plebiscito constitucional porque el Ecuador no tiene tiempo. Y aquí tiene usted la Constitución del 98 y la Constitución del 2008. En la Constitución del 98, 3 poderes tradicionales. Posibilidades de reforma constitucional en cualquier momento, como tiene que ser una constitución. Acá, 5 poderes. No se puede reformar la Constitución. Queremos poner orden en el país, queremos recuperar la institucionalidad, la seriedad, la democracia. Tenemos que regresar a los 3 poderes tradicionales y terminar con la novelería de la Constitución de Montecristi, que es la causante de todos estos graves problemas que tiene el Ecuador el día de hoy. Muchas gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros. Amigos, no agrego nada más, ha sido enfático, claro. Definitivamente el Ecuador tiene que cambiar, de lo contrario vamos a estar marchando en el mismo terreno y en un círculo vicioso que nada bien hace a las democracias, peor a la nuestra. Vamos a la pausa, retornamos con nuestro segundo invitado. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Agradecemos la presencia del economista Joselo Andrade. Él es el director del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Está con nosotros. Muchas gracias. Hay mucho de qué hablar en el ámbito económico porque entre las flaquezas que vive el Ecuador, por un lado está el tema grave de la violencia, está lo otro, la crisis económica. El país está súper endeudado, anualmente requiere recursos, se dice, de 10.000 millones de dólares, entonces hay que buscar a los organismos multilaterales. Ya con el Fondo Monetario Internacional hay un preacuerdo, se diría, desembolsaron 1.000 millones de dólares, pero sí me gusta dejar como ejemplo esto, de que de los 1.000 millones, 800 se usaron para pagar otro crédito de hace pocas semanas a la corporación financiera de 800 millones. Entonces, nos endeudamos para pagar deuda. Claro. ¿Se puede terminar ese círculo vicioso? Yo creo que debemos entender primero que estamos viviendo consecuencias. Esta es la parte visible de un problema que tiene otra instancia. Y se los quiero explicar de la siguiente manera a las personas que nos están escuchando, y gracias por la oportunidad de compartir este espacio contigo y las personas que nos miran y escuchan. Bueno, en términos financieros hay una regla que dice que el ingreso permanente financia el gasto permanente. Es decir, si yo tengo un trabajo estable, con ese pago, por ejemplo, la letra del vehículo o la letra de la casa. ¿Ya? En términos prácticos, para hablar del sector público, el ingreso permanente se refiere a impuestos, por ejemplo, y estos pagan la nómina. Sin embargo, durante el gobierno de el ahora prófugo Rafael Correa,
pues aumentó el ingreso extraordinario o temporal, aumentó el ingreso petrolero. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente con un ingreso que era contingente y que era estacional o que se debía a determinadas circunstancias internacionales, este señor decidió tomar una mala decisión financiera, la cual era financiar el gasto permanente con ingreso extraordinario. Y en términos prácticos lo que hizo fue doblar el tamaño del Estado. Cuando dobla el tamaño del Estado y financia esto con ingresos extraordinarios o temporales, una vez que el boom petrolero termina, el gasto permanente, es decir, el pago de nómina, el pago del sector público, queda al descubierto. A partir de ahí, la deuda empieza a aumentar. Eso es lo que le sucedió cuando bajó el precio del petróleo y tenía comprometidos recursos, no sabía cómo pagar. Y desde ahí nuestra deuda empieza a aumentar y aumentar y aumentar y aumentar. Entonces, cada vez que vayamos al Fondo Monetario Internacional, a los chinos o a quien quiera que estemos golpeando la puerta, recordemos que quien ocasionó el problema y fue el irresponsable o fue responsable de todo esto fue el gobierno de la Revolución Ciudadana. Entonces, hoy lo que estamos es cosechando, digamos, ese problema. Ahora, cosechando para mal, pues, ¿no? Desde luego. Y esto tiene las consecuencias clarísimas que en este momento tenemos en el Ecuador. Cuando tenemos apagones, ya pues, alguien tiene que decir, ¿por qué es que no se ha invertido? ¿Por qué es que no ha habido planificación? ¿Por qué es que no se tomaron las decisiones correctas? Porque no hay plata. Y porque no ha habido plata producto del déficit que este señor dejó. Ya cuando se dice el día de ayer, ¿sabes qué? Tenemos un problema de la producción petrolera, tenemos hoy por hoy nuestra producción va a caer de tal número a tal número, y de nuevo los ecuatorianos dirán, ¿y por qué no se ha invertido? ¿Por qué no se ha planificado? ¿Por qué no se ha visto esto antes para evitar el problema? De nuevo, porque no hay plata. ¿Y por qué no hay plata? Por ese déficit que surgió producto de la irresponsabilidad del gobierno de Rafael Correa de duplicar el gasto permanente y haberlo financiado con un ingreso temporal. Esto es el equivalente, para que lo escuche la familia ecuatoriana y las personas que nos están escuchando, esto es el equivalente a financiar tu casa con un cachuelo. No se puede hacer. Esto es el equivalente a financiar el pago de tu casa con un trabajo de 6 meses. Solo en el momento que tienes un empleo estable durante algunos años, hay previsión de que vas a estar ahí, de que va a haber crecimiento de ingresos para tu familia, es que tú puedes decir, puedo comprar una casa. Por eso es que el Fondo Monetario Internacional está pidiendo estabilidad de las cuentas públicas, esto para llegar a este acuerdo de los 4.000 millones de dólares. Y hacia el mes de noviembre el Ecuador tendrá que entrar a esa reforma tributaria. Y lo que fueron, cuando se subió el IVA, fueron estos impuestos temporales para las empresas, podrían constituirse en permanentes. Eso es lo que está planteando el Fondo Monetario Internacional. Eso puede llegar a suceder, ya, pero lo que nosotros debemos entender es que toda medida que ha tomado el presidente lamentablemente ha sido parche para la economía del Ecuador. No han sido, digamos, medidas que vayan a sostener o a arreglar el problema del déficit fiscal. Y para muestra está que se vienen nuevas reformas, que se habla con el fondo, que lo del 12 al 15 en el porcentaje del IVA no ha resultado, que se dijo que para esto, que para aquello, pero seguimos sin recursos al punto de que sus propios ministros salen a decir necesitamos de donaciones. O sea, la verdad es que el Ecuador necesita, y aquí quiero dejar de hablar de las consecuencias, el Ecuador necesita reformas importantes si queremos que el Ecuador salga adelante. Y cuando hablo de reformas importantes, me refiero a reformas que solucionen el problema económico, no el de la caja fiscal. El de la caja fiscal se arregla cuando arreglas el problema económico. Debemos poner a andar la economía del Ecuador. Si ponemos a andar la economía del país, tendrá el sector público también ingresos suficientes para ir corrigiendo los errores que se han creado en el pasado, el déficit que tenemos, como digo, que se origina en gran parte por esta irresponsabilidad del señor que se encuentra huido en Bélgica. Tenemos que pensar en que hay que crear riqueza para repartir a futuro precisamente riqueza, y eso es solamente con producción, con reglas claras del juego. Es así como logró Chile esa superación a partir de los años 73, 74, con ese equipo económico del presidente Pinochet, pero estamos hablando del general Pinochet, estamos hablando de Viggi, entre otros. Te voy a poner un ejemplo de lo que pasa. Y vino la creación de la riqueza para ese país. Te voy a poner un ejemplo de lo que normalmente pasa y que hace que el Ecuador permanezca como está.
Supongamos que el día de mañana, esto es ejemplo, te nombran ministro de Educación, tú vas, visitas las instalaciones, dices, uy, Dios mío, están ruinosas, no hay tecnología, los profesores no tienen, las bancas están mal, y tratas nuevamente de obtener algún tipo de recurso para corregir eso. Pues que vas a descubrir que no hay los recursos, pero todo el mundo se va a esforzar para tratar de hacer de esa infraestructura una infraestructura mejor. Lo que tenemos que hacer no es seguir utilizando los pocos recursos que el Estado ecuatoriano tiene en tratar de corregir lo que casi es incorregible. Sí hay reformas para el sector público, sobre todo para el tema de educación, pero lo que hay es que facilitarle al sector privado la creación de escuelas, de instituciones educativas, de unidades que impartan educación universitaria, de tecnológicos, porque es el sector privado el que sí puede llegar a obtener los recursos necesarios para solucionar el problema de la educación. Hoy por hoy un padre de familia puede decir, pagar la educación de mi hijo en la universidad está bastante alta. Claro, si mantenemos un stock de universidades pequeño, pues difícilmente vamos a gozar de, digamos, de precios de educación al alcance del bolsillo de la familia ecuatoriana. Entonces lo que debemos hacer es facilitar la creación de escuelas, de colegios, de unidades educativas, de unidades técnicas y de universidades en el sector privado, porque ahí sí puede haber recursos. Y por el lado de la educación pública, desde luego que hay que corregir cosas, pero no sirve de nada que en lugar de echar, esto es ejemplo de nuevo, 1 millón, eche 5 millones en un saco roto que no tiene los incentivos para generar educación. Y en este sentido les cuento una reforma que puede ser muy importante, y es la del voucher educativo que lo podemos explicar después del corte comercial. Sí. De todo esto tenemos que hablar luego del corte comercial. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. En el Ecuador los recursos son escasos y entonces hace falta el ver la calificación de la inversión, la calificación si es productiva, no es productiva. Y usted en el ámbito de la educación nos iba a plantear una propuesta. Empecemos por sostener que hay que observar la calidad del gasto, en qué forma son utilizados los recursos, y desde luego si conocemos de, digamos, de contratos que tienen corrupción, de un sistema educativo que al final no nos ha llevado a tener excelencia académica, debemos plantearnos un escenario distinto. Sabemos que no está bien en lo educativo, o sea, ya sabemos que no ha sido calificado el gasto en ese ámbito. Desde luego. Bueno, pues Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, sostenía que para mejorar la educación pública era importante poner en marcha algo que él denominó el voucher educativo, el cheque educativo. ¿Y cómo funcionaba esto? En lugar del Estado ecuatoriano darle el dinero a las entidades educativas, se dé el dinero al padre de familia a través de un cheque que compra educación. ¿Cuál es la ventaja entre este sistema y el otro? Al uno se le llama subsidio a la oferta. Tú le entregas el dinero al rector o a quienes dirijan la educación y ellos verán de qué forma gastan. En el otro caso tenemos un subsidio a la demanda. ¿Y cómo opera este? El padre de familia va a la escuela y dice, ¿por qué razones yo debería de poner a mi hijo aquí? En esta escuela. En esta escuela. Y ahí es cuando los profesores o quienes dirigen tienen que decir, tenemos estos profesores, observa las instalaciones, mira el contenido que nosotros estamos otorgando, este es el escenario en el cual tu hijo va a estudiar. Entonces, con el voucher educativo tú introduces los incentivos necesarios
para que ellos quieran mejorar, porque solamente a través de la mejora es que reciben este cheque que finalmente se traduce en recursos. Porque para de lo pagos. contrario se van a la otra escuela, la que sí ha hecho bien los deberes. Entonces genera un entorno de competencia donde las mejores instituciones van a ser premiadas por el padre de familia, porque en la medida en que se corre la voz de que tal escuela está dando buena educación, tiene buena reputación, ahí no hay paros, ahí no hay huelgas, ahí no hay robos, ahí no hay drogas, sus padres van a ir corriendo a pagar esa educación en el lugar que está haciendo las cosas bien y que está creando el clima adecuado de conocimiento. Entonces, la misma sociedad del padre de familia se involucra en el proceso educativo y tenemos una educación muy superior de la mano de los incentivos adecuados. En cambio, en este momento nosotros lo que estamos de alguna forma haciendo es tirar dinero en saco roto, y aunque se siga aumentando en términos del presupuesto cuánto más va a ser asignado a, digamos, educación, nosotros estamos aquí haciendo dos cosas de cara a la realidad. Una, desconociendo que tenemos pocos recursos y que el Estado ecuatoriano ya tiene problemas con los gastos que está realizando el día de hoy. Y dos, que en ningún momento están mirando por la calidad del gasto. Y la calidad del gasto no va a aumentar porque exhortemos a los profesores o a quienes hacen educación en este país. Digamos, la calidad del gasto va a mejorar si introducimos los incentivos necesarios para mejorar la educación pública. Y eso el voucher educativo lo hace muy bien. Estonia, China y luego países como Finlandia, países que Chile, siempre han estado Salvador, en niveles de calidad, sí, ¿no?, educativa, y luego sí, hay algunas experiencias en América Latina. Y además, si es que no mejora la educación, tampoco podemos pretender un país diferente. Es que desde luego... La base es la educación, y eso lo han demostrado absolutamente todos los países, incluidos los países de América Latina. Uruguay dedicó a la educación y por eso un país pequeño sobresalen indicadores. Bueno, Chile lo propio y por supuesto Costa Rica. Eso me lleva a otro tema, Fernando, y es, ¿qué entendemos por educación? A ver, educación es aquello que genera el Ministerio de Educación allá en Quito de espalda a la realidad. No. Responder a qué es educación es un asunto complejo. Hay un contenido a transmitir que tiene que ser el resultado de la realidad de la sociedad. Hay una carga de valores a transmitir que tiene que ver con las decisiones familiares. Por ejemplo, yo como padre digo, yo quiero una educación cristiana, hay una carga valórica cristiana en X unidad educativa. No, yo la quiero laica porque la verdad es que prefiero que no haya religión de por medio. Pues muy bien. No, yo quiero obediencia, yo quiero a un hijo serio. Bueno, pues tal vez la carga valórica es militar. En un entorno de libertad tú puedes tener tantos contenidos como la gente desee y considere importantes, además de la carga valórica necesaria. Pero además de contenido y valores, hay algo que es importantísimo: la forma en que educamos. ¿Cuál es aquel sistema o modelo que se debe aplicar? Debe haber libertad para que la gente tome esas decisiones. Y al final, como te decía, es el padre de familia el que irá premiando a la entidad educativa que hace las cosas bien. Mientras tanto, nosotros tenemos un conjunto cerrado de ideas donde ya vimos lo que nos pasó con el prófugo de la justicia, que metió en los libros de ciencias sociales que la revolución ciudadana y el socialismo del siglo XXI habían sido lo mejor que le pasó al Ecuador, adoctrinando a nuestros chicos. Entonces, ese también es el peligro de la educación pública, que a veces se presta para este tipo de engaños y cosas que le hacen mal a nuestro país. Le quiero agradecer a usted. Muchísimas gracias, Fernando. El día de hoy. Amigos, recuerden, tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo América a través de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra, el gobierno de Ariel Novoa está buscando competitividad, mercado, un país diverso. Nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general